La caverna del emprendedor. Las Big Four, las 4 grandes firmas de auditoría, tus competidores, Pablo, han admitido cientos de violaciones de las regulaciones diseñadas para proteger la independencia de su trabajo de auditoría tras las nuevas reglas de divulgación en los Estados Unidos. ¿Vale? Estas admisiones, ¿vale?, de incumplimientos o de violaciones de normas de independencia llegan a la vez que la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Cotizadas, es empresas públicas, pero nos referimos a cotizadas, insta a los inversores a prestar mayor atención a los hallazgos de las empresas de auditoría y a sus inspecciones antes de invertir, precisamente para evitar casos como el que acabamos de comentar, como el de Grifols. Entonces aquí tenemos esta situación. Pablo, entremos al detalle porque ahora lo he puesto todo muy dramático y no es para tanto, creo yo. A ver, vamos a empezar por el principio. Esta normativa de la que mencionan, yo no estoy informado ni tengo por qué estarlo porque es en Estados Unidos, ya solo me faltaba. Pero esta normativa es nueva. Lo que están admitiendo o poniendo de manifiesto las Big Four es cómo van a ajustarse a estos requerimientos. Es decir, cuando nos quedamos con el titular amarillista de sí, es que admiten incumplimientos sin independencia y tal, lo que están diciendo es, en este momento, tengo incumplimientos que ellos mismos califican de leves y que no ponen en peligro la verdadera independencia respecto al cliente y, por lo tanto, la posibilidad de hacer el trabajo de una normativa nueva. Pongamos un ejemplo, aunque no tenga nada que ver, protección de datos. Si cogemos nosotros y decimos, un segundo, voy a ponerme bien el micro, Sí, y le damos una vuelta muy grande al tema de la protección de datos y mañana sale una normativa nueva para adecuarnos a unos determinados estándares, de hoy para mañana con la normativa recién aprobada para la que se suele dar un tiempo para llegar a su cumplimiento, no lo cumplimos nadie. Para mí esa es la situación. Para mí esa es la situación. El titular no llega a ser muy amarillista, pero un poco sí. Un poquito sí. Insisto, es aplicable a mucha normativa que afecta a las empresas. Planes de igualdad o cuotas de igualdad. Si tú sacas una norma un día, ese mismo día que la sacas no la cumple nadie. Luego hay un periodo de tiempo, una entrada en vigor, un margen, una historia, un tal. A lo que los auditores estamos muy acostumbrados desde 2012, sobre todo. Con lo cual, yo lo primero que diría es que no cunda el pánico, que eso no significa que todo el trabajo y todo el sostén de la auditoría y toda esta historia se desmorone. Y ahora ya hemos descubierto aquí que es todo mentira, ¿no? A partir de ahí, lo que yo creo que admite esto, o incluso pide, es un análisis más profundo. Y es el caballo de batalla y el dolor de muelas de todos los auditores, la independencia. Vamos a pensar en un momento determinado cómo funciona el sector de la auditoría de cuentas. En España, la auditoría de cuentas es una actividad que está definida como de interés público. Es decir, lo que hacemos los auditores es algo que es de interés público, como pueda ser, no sé, Alberto, ¿qué se te ocurre? Pero la gestión de los fondos públicos, o sea, la actividad y el resultado del trabajo de la auditoría de cuentas es algo que el Estado determina que a los, por ejemplo, 47 millones de españolitos que vivimos en este país nos interesa. Pero se realiza desde el mercado privado. Las firmas de auditoría somos empresas privadas, a todos los efectos. La empresa que auditas o las empresas que auditas
Primero, son las que te tienen que pagar tus honorarios, tu sueldo. Segundo, con matices como, por ejemplo, que la negativa a abonar esos honorarios no es óbice para que nosotros emitamos nuestro informe de auditoría. Y tercero, la nula protección que tenemos. Vamos a hacer una traslación muy rápida. Vamos a suponer que puede ser lo más parecido a un auditor de cuentas, Alberto, un inspector de Hacienda. Puede ser, sí, a ver, no lo sé, al final sí, podría ser. No sé, o sí. Un juez. Un juez. Vamos a suponer que el juzgado tuviera que pagar los honorarios del juez. Vamos a suponer que la empresa inspeccionada tuviera que pagar los honorarios del inspector. Empezamos mal, ¿no? A ver, sí, pues es complicado desde el punto de vista, y sí que es llamativo las primeras veces que auditas el hecho de, oye, yo tengo que pagar a alguien para que me venga, o sea, para que me haga un juicio. Sí, sí que es llamativo al final. Pero bueno, o sea, es decir, no lo sé, hasta cierto punto yo entiendo que el Estado eso no lo puede pagar, así que ha optado por la versión rápida, que es, bueno, pues les obligo a que se lo hagan otros. Ya está. Claro, el único problema es que la auditoría de cuentas es una actividad muy regulada, con reguladores muy activos, y me parece perfecto, pero en la mayoría de los casos en un sentido, no en dos. Es decir, si tú mañana, Alberto Bordejé, que viajas mucho con el coche, aparcas tu coche, valga la redundancia, en un vado, te multan y no pagas, ¿cuánto tiempo pueden tardar en embargarte ese dinero de la cuenta? No lo sé, la verdad, unos meses, pero bueno, sí, no sería mucho más. No sería mucho más. No es la Dirección General de Tráfico la que te lo embarga, es la agencia tributaria. Sin embargo, si tú contratas un auditor, te hace una auditoría, que es una función de interés público, podríamos decir que una función pública, y decides no pagarle, ese auditor que asume una responsabilidad muy grande por el informe de auditoría que te ha emitido, que en la mayoría de los casos, sobre todo en auditorías obligatorias, va a un registro público, y decides no pagarle, a ese auditor no lo protege nadie. Claro, entonces, tú, al final, como pregunta, claro, hay muchos potenciales problemas que a mí no me han venido a la cabeza ni he tenido que pensar en ellos, pero es como, ¿y qué ocurre si no te dan la información que necesitas para auditar? ¿Y qué ocurre si no colaboran o no elaboran las cuentas? O sea, emites un informe que no tienes esa información. El mecanismo es automático. Si yo no me das la documentación que necesito total o parcialmente, en mi informe de auditoría te voy a poner lo que se llaman salvedades por limitaciones al alcance. Y voy a ser todo lo sangrante que tenga que ser. Y voy a decir, no se me ha permitido acceder a esto y lo otro. Es decir, yo muchas veces a mis compañeros se lo digo. El informe de auditoría es a la par. Lo vemos como algo malo, lo vemos como una responsabilidad, pero es nuestro mayor escudo. Es decir, yo no me voy a mojar, tú no me das determinadas cosas, pues yo te lo pongo en el informe de auditoría. Lo que pasa es que tú lo que haces acto seguido es no pagarme. O, aunque cada vez es más difícil, pero se sigue pudiendo hacer, cambiar de auditor. Entonces, rasguémonos las vestiduras todo lo que queramos. Cada vez que una Big Four diga, es que no soy independiente y tal, pues rasguémonos las vestiduras todo lo que queramos, indignemos, no, es que son la hostia, es que fíjate esta gente. Vamos a suponer que un inspector de Hacienda o un juez tuviera que funcionar así. Vamos a suponer que el inspector de Hacienda o inspector en este caso, que ha llevado a cabo el expediente de Shakira, al que le hemos dedicado aquí casi un programa entero, le hubiera tenido que pasar una factura a la propia Shakira. Oye, que además que te estoy empapelando, que me pagues. A ver, es complicado. Es una situación un tanto bizarra. Absurda. Es absurda. Yo lo dije hace, creo que fue 3 años, Alberto, cuando me invitaste al primer programa. Yo lo dije aquí, dije, lo peor que te puede hacer un cliente es irse.
Yo lo dije, esas palabras textuales. Para nosotros, en mi caso, poder llevar a cabo nuestro trabajo de forma honrada y dormir bien por la noche, porque sí tenemos la conciencia de tener al regulador detrás, ha sido no aceptar o, en algunos casos, dejar marchar a clientes que sabes que no cumplen con unos determinados estándares. Es decir, pagándolo tú de tu bolsillo, traducido al román paladino. Pagándolo tú de tu bolsillo. A partir de ahí, y con esta descripción del escenario y de cómo funciona una auditoría de cuentas, pues podemos hablar todo lo que queramos y podemos emitir todos los juicios que queramos, ¿no? Correcto, porque en este caso, yo, por lo que he leído, y aquí me tienes que decir tú si es así o no, yo por lo que he leído, la mayoría de los problemas son cosas que técnicamente a mí no me preocuparían demasiado, ¿no? Del estilo de la mujer de una persona que trabaja en la empresa que audita esta empresa tiene participaciones y cosas de este estilo, ¿no? De que hay intereses económicos, pero muy laxos, la unión, o sea, no... Sí, totalmente. Son cuestiones muy técnicas que afectan a la independencia. O sea, yo puedo entender que a mí no me permitan auditar o me exijan una firma de la que soy socio. Joder, tengo intereses económicos. Pero además es que incluso el apriete normativo que nos meten llega a puntos en los que dices, vale, pues yo voy a auditar una empresa en la que el administrador es fulanito y le tengo que preguntar, porque se menciona en el artículo familiares. ¿Familiares hasta qué grado? ¿Hasta dónde llegamos? Le tengo que preguntar su mujer que dónde trabaja. En España, tal y como está el tema de la protección de datos, hay momentos en los que esas dos normativas chocan. No puedo cumplir una normativa y cumplir la otra. Eso pasa mucho más a menudo de lo que la gente se cree, ¿eh? Eso de que las dos normativas choquen. Claro, pero o sea, quiero decir que para una vez explicado el tema, para que la gente no se asuste y diga, uff, las auditorías están mal hechas, lo que yo he visto es que en la mayoría de los casos son temas autorreportados de, oye, pues un trabajador de la misma compañía, que estas compañías son gigantes, pues tiene acciones en tal empresa. Bueno, vale, son lindezas. Vale. Son lindezas y son tecnicismos. También ahí, por ejemplo, has abierto otro melón. El mundo real ha creado empresas tan grandes y monstruos tan grandes, tanto lo que los auditores llamamos la empresa como el auditor son tan grandes que es material físicamente imposible que no se encuentren en alguna parte del camino. Si ahora hacemos, por ejemplo, vamos a hacerlo, una búsqueda rápida, ¿cuántos trabajadores tienen las Big Four a nivel mundial? Son cientos de miles de personas. Cientos de miles de personas. Es imposible que esos cientos de miles de personas, sus respectivos hijos, hijas, parejas y tal, no haya alguna coincidencia en algún punto de alguien que trabajó o tiene acciones invertidas en un cliente de auditoría, o sea, de la firma de la que estemos hablando. Es materialmente imposible. Lo que al final le estás básicamente prohibiendo invertir en bolsa a todos los familiares de cualquier persona que trabaje en una de estas empresas. Ya está. O sea, es decir, o le estás diciendo al socio de auditoría de esa firma, mire, usted lo que tiene que hacer es divorciarse, volverse un ermitaño, irse a vivir a las cuevas de Pakistán donde estaba Bin Laden allí solo, para asegurar que no tiene ningún tipo de interacción social que ponga en peligro su independencia. Es complicado, pero claro, es verdad que también hay un punto, que yo entiendo que es, ok, ¿hasta dónde funcionan todos estos sistemas de muralla china que tanto las auditoras como yo conozco más el caso de los bancos de inversión, ¿no? En el cual se supone que no puede haber trasvase de información entre la parte de banca de inversión, la parte de análisis de inversiones, ¿no? Todos estos equity research report en el que te recomiendan vender o no vender, porque al final se genera un conflicto de interés muy grave, pero la realidad es que
no sabes qué está pasando, pero tampoco aunque sean diferentes empresas. Entonces, es lo que tú dices, es una situación complicada cuando la misma empresa tiene un negocio de consultoría, tiene un negocio de auditoría, y es tan grande, creo que es muy complicado el que no haya intereses cruzados. Y además estas empresas es un negocio en España que es diferente del negocio del de Estados Unidos, que es diferente del negocio de Francia. Y lo mismo pasa con las empresas que auditan. O sea, pues Nestlé tendrá en Suiza, pero tiene también... Entonces al final creo que es... La realidad es que es imposible saber quién tiene intereses en qué. Totalmente. Lo hablamos en el último programa. ¿Quién no tiene intereses en BlackRock? Y sin Yo lo saberlo, miré y a lo tenía mejor. dos. Después de ¿Quién, eso lo miré y tenía dos. O sea que... ¿Quién puede auditar BlackRock asegurando un nivel de independencia absoluto? No lo sé. Un chaval recién salido de la universidad que no tenga un chavo y no tenga padres, que sea huérfano, no sé. Exacto. Entonces, ese es un poco el asunto, ¿no? La auditoría es un negocio que está generado y que funciona así. Entonces, tienes que hacer, muchas veces te toca hacer lo que hice yo hace muchos años, un ejercicio en el que dices, solo voy a tener clientes en los que tenga claro que puedo contar con un código ético adecuado. Y eso significa que yo de mi bolsillo renuncio a cosas. Porque los inspectores de Hacienda, los jueces, en lo último en lo que piensan es en si les va a llegar la nómina a final de mes. Eso es lo que te da independencia para trabajar y para actuar. O te la asegura. En mi caso te la da, pues que tú tengas asumido que esto es así y haya puntos a los que tengas clarísimo que no estás dispuesto a llegar. ¿Todo el mundo es así? ¿Tan talibán como yo? Pues no lo sé. Es un negocio, yo creo que en ese aspecto complicado, pero bueno, te voy a decir la parte buena cuál es, que como hemos visto en Grifols, la gente no se lee las cuentas auditadas, entonces, bueno, Claro. ahí haciéndote de veros a tu trabajo, ¿eh? Sí, no se las lee. La gente se acuerda de Santa Bárbara cuando llora, cuando llueve, perdón. No se las lee, porque en el informe de auditoría, o mejor dicho, en las cuentas anuales que acompañan al informe de auditoría de Grifols, se explica muy bien cómo están hechas esas cuentas, con qué metodología y cómo se han hecho los cálculos. O sea, eso era algo que se sabía. De hecho, Gotham, para elaborar su informe, es esa la información que toma, no se la inventa. Bueno, alguna cosa sí que se inventó, Bueno, exageró un alguna poco. cosa sí, hipotetiza de forma muy creativa, digamos, pero la base de la que parte es información que estaba al alcance de todo el mundo el día antes de todo lo que pasó. Sí, o sea, los informes de auditoría tienen menos visibilidad para lo bueno de lo que la deberían tener, y los auditores están menos cubiertos de lo que deberían estar. Es decir, a mí me encantaría, y creo que no lo voy a ver, el día en el que yo, ante la amenaza de impago de un cliente, pueda decir, señores, que por hacer mi trabajo como debo hacerlo y emitir este informe de auditoría que tengo aquí, me amenaza con no pagarme, y que la agencia tributaria lo embargue. Hombre, eso estaría bien. También te digo que creo que, o sea, es verdad que es llamativo que es a la vez que la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas cotizadas dice que hay que mirar más las cuentas, que pase esto, pero yo creo que esto no iba en línea con este problema, sino que iba más en línea con el casino que cada día se está montando más en YouTube por lo que veo. Ahora que yo busco noticias de la caverna, tal, etcétera, y que muchas tienen que ver con empresas cotizadas, te empiezan a salir recomendaciones, recomendaciones y más recomendaciones de traders con el icono del toro, de gente, Sí. o sea, te empiezan a salir cosas de esas que a veces las ves por curiosidad y dices tú, ostras, macho, pero esto es un casino.
No sé si me... O sea, es que la mejor definición es un casino. Lo que estás haciendo es jugar al casino. Lo que pasa es que en vez de echar al rojo o al 36, pues echas a lo que ves en la vela, pero sin tener ni idea por debajo. Entonces, yo creo que se refieren un poco a esto, a que la gente está últimamente, bueno, no sé si siempre, ¿no? Pero por lo menos está en los últimos años y más gracias a las redes sociales, ¿no? Invirtiendo aquí como si fuese el casino, como si fuesen unos ludópatas, ¿sabes? Básicamente de, oye, yo quiero invertir y entonces vamos a echarle una apuesta a esto, vamos a especular aquí en esto, vamos, algunos que hasta dicen su sistema de especulación abiertamente, que por lo menos, oye, me quito el sombrero, por lo menos dices con tu sistema de especulación, no te voy a hacer ganar dinero con tu sistema de inversión, pero es un casino, tío. Porque son profesiones, y creo que en este caso llamar a eso profesión, estamos siendo muy generosos, que no tienen la regulación que tenemos nosotros. Te voy a ver tu apuesta y te la voy a doblar. Hemos tratado en este programa y en algunos capítulos episodios de famosos con problemas con la agencia tributaria. ¿Tú has visto en algún punto que detrás de ese famoso haya desfilado delante del juez su asesor fiscal? La verdad es que no, ahora que lo dices, no, pero claro, probablemente tenga algo que ver. Faltó tiempo cuando saltó la noticia de Grifols para hacer alusión a los auditores. Faltó tiempo. Es que es KPMG, es que es una Big Four, es que no sé qué. Y a la gente le tiene muchas ganas a las Big Four, pero también porque las están demonizando últimamente, que pueden tener más o menos razón, pero lo cierto es que un poco demonizadas están. Entonces, bueno, pues ahí está. Y todo esto, todo este apriete normativo, y eso sí que es algo que puedo decir con conocimiento de causa, lo que está haciendo es espantar a las nuevas generaciones de la profesión de auditoría. O sea, nadie o muy poca gente, entre 23 y 30 años se quiere dedicar a esto. Cuando yo me presenté a la oposición que hay que sacarse para ser auditor, nos presentamos 1.800 personas. Yo creo que ahora se están presentando, que me corrijan si me equivoco, por debajo de 500. Tienes Por que hacer debajo una de oposición 500. para ser auditor. Fíjate Sí. mi desconocimiento. Sí. Tienes que hacer una oposición que es el acceso al registro oficial de auditores de cuentas, que es un examen, no es difícil, es difícil de aprobar, porque no aprueba un 5, aprueban los X mejores. La gente ya no se presenta, pero es que con este panorama que te he descrito, con esta presión normativa, ¿tú te querrías dedicar a esto? Yo lo dije también en ese famoso primer programa al que me invitasteis. Si ya no tuviera 23 años, yo me saco una oposición a profesor de secundaria. Vamos. A ver, yo creo que hiciste bien el examen porque te acuerdas de lo que dijiste hace 3 años, cosa que yo no me acuerdo de lo que dije hace 3 minutos. Así que bueno, enhorabuena por eso, lo primero. Y lo segundo, a ver, no lo sé, aunque no hubiese apriete normativo, Pablo, yo lo siento, pero no creo que me pudiese dedicar tanto a la auditoría. Ya sabes cuál es mi forma de ser y el tener que aguantar un cliente, pues no sería lo más adecuado para mi salud mental. Otro tema del que tenemos que hablar en el futuro. Correcto, muy correcto, cuando tú quieras. A ver, yo creo que es una profesión con mucho futuro, creo que tiene mucho auge, pero necesitamos ayuda. O necesitamos apoyo. O sea, cuando digo ayuda, yo no necesito que nadie venga y me haga el trabajo, necesitamos apoyo. Porque no vamos a atraer a la gente joven si seguimos así.